Los laicos están en primera línea de la vida de la Iglesia. Necesitamos su testimonio sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo al expresar su fe con la práctica de la solidaridad. Demos gracias por los laicos que arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de esperanza a los más pobres, a los excluidos, los marginados. Para que los fieles laicos cumplan su misión específica, la misión que han recibido en el bautismo, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a su canal de Laico a Laico. Ya estamos aquí nuevamente con ustedes, como todos los viernes a las 8 de la noche, en este programa acerca de lo que son los fieles laicos, discípulos, misioneros. Y siguiendo esta sintonía que estamos compartiendo con ustedes acerca de lo que es esta exhortación apostólica de San Juan Pablo II, acerca de lo que son los fieles laicos. Y en esta ocasión nos acompaña el licenciado Gustavo Ramírez y la señora Carmen. Sean bienvenidos. Gracias. Arturo, muchas gracias Jorge. Pues es verdaderamente, ¿cómo puedo decir?, sorprendente que haya laicos tan comprometidos con su labor de evangelización como es este canal y que siga dando muchos frutos. Muchas gracias. Gracias. Señora Carmen, bienvenida. Muchas gracias, sean todos bienvenidos para este audio. Sí, bien, y bueno, pues tenemos como les comentábamos a ustedes, pues ya esta reflexión lista, preparada también por el licenciado Gustavo, acerca de lo que es ese compromiso que tenemos cada uno de nosotros en cuestión de lo que es esta vocación que tenemos cada uno de nosotros. Y vamos a abrir con lo que es esta introducción a lo que es el documento de San Juan Pablo II. Muy bien, quisiera comenzar con una breve descripción de lo que es una exhortación apostólica. La exhortación apostólica pertenece al magisterio de la Iglesia, específicamente a cargo del Papa, que en aquel entonces era su santidad hoy San Juan Pablo II, y que se dirige a sectores de la Iglesia, en este caso los laicos. Entonces, pues en este sentido, ¿cómo se genera, cómo nace una exhortación apostólica? Es interesante que todos lo sepamos porque a veces oímos encíclicas, antes oíamos de bulas, pero hoy vemos exhortación apostólica. La exhortación apostólica usualmente, aunque no necesariamente nace de lo que es un consejo sinodal de los obispos, sí, pero que puede nacer de motu propio del pontífice. Del Papa. Ajá, del Papa. Entonces, esta exhortación apostólica se dirige a ese sector específico que somos los laicos. ¿Para qué? Para transmitir un mensaje directo, específico, consciente y que nos responsabilicemos de esa parte. Sí, en cuestión de lo que es pues esta vocación que tenemos también nosotros, sabemos que la mayoría de los laicos pues tenemos una vocación, licenciado Gustavo, señora Carmen, un ejemplo pues es ustedes también dentro de lo que es esta vocación de lo que es la familia, pero que al mismo tiempo pues también nos sentimos responsables también con lo que es nuestra iglesia. Ciertamente, fíjate que el domingo fuimos de viaje a León a visitar a uno de nuestros hijos que nos hizo favor de regalarnos el primer nieto. Ajá, miren, felicidades. Nos fuimos a la parroquia de San Juan Bautista. Es un templo, pues ya se ve con años, yo creo que es del principios del siglo XX, pero lo más hermoso no era el templo, sino la comunidad que estaba por ahí congregada en la misa de 12. Una comunidad comprometida con el servicio, los fieles laicos pues hacían pletórico el templo, lleno, muy hermoso, todos participando, y ese es donde encontramos el sentido de la identidad de nosotros los laicos, ser parte de la iglesia. Ser parte de lo que es esta iglesia. Cuando hablamos del trabajo que tiene la iglesia, casi siempre muchas veces pensamos o la gente empieza a analizar casi siempre lo que es la imagen de lo que es un presbítero, de lo que es un obispo, de lo que es un religioso, de lo que es una religiosa, y cuando nosotros ya tenemos conciencia realmente de que
quiénes somos nosotros como laicos y qué papel jugamos dentro de lo que es nuestra iglesia, yo creo que le entramos, ¿no? A meter el hombro, a trabajar por lo que es nuestra iglesia, y más cuando es lastimada también por muchos antitestimonios. Pues es que la iglesia realmente la formamos todos los laicos. Yo les digo, por ejemplo, a mis niños de catecismo, ustedes son la iglesia, no los ladrillos que construyen la iglesia, ¿sí? Porque, a ver, piensen, si no hay gente fieles en la iglesia, ¿hay misa? Pues no. O también, si no hay sacerdote y hay mucha gente, ¿hay misa? No, ¿verdad? Entonces, principalmente la formamos todos nosotros, ustedes, o sea, los niños, ¿sí? No los ladrillos. Claro, si no es el inmueble, sino pues como lo ha mencionado el licenciado Gustavo, pues todo bautizado, que conformamos lo que es este cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Y bueno, en esta exhortación sinodal también que nos ha mencionado también el licenciado Gustavo, sabemos que este trabajo lo va asignando el Papa que está al frente de lo que es la Iglesia Católica, en este caso, bueno, pues el Papa Francisco en este momento, pero en el año de 1985-87, que es cuando surge y se da lo que es esta exhortación del Papa San Juan Pablo II acerca de lo que son la vocación de los laicos. Desde ahí viene un trabajo que se viene dando, pasan 4 años y viene otra exhortación y pasan otros 4 años y el Papa vuelve a dar esa tarea también a los obispos para que empiecen a trabajar ya también sobre las necesidades que hay dentro de nuestra iglesia. Parece ser que mucha gente piensa como que la iglesia nomás está sentada, como que la iglesia no hace nada, pero la iglesia está en acción, licenciado Gustavo. Ciertamente, y ese es el punto primordial. Yo quiero pensar en que precisamente el Papa exhorta a la iglesia universal, pero también exhorta a las iglesias particulares. Y de esas iglesias particulares tenemos lo más importante, la familia. Uno de los documentos conciliares determina a la familia como una iglesia, es una iglesia particular. Luego entonces los padres de familia tenemos que ser los primeros catequistas. Los padres de familia tenemos que inducir al bien a los hijos, dar el buen ejemplo, el buen testimonio. Que de suyo nos equivocamos los padres de familia, porque yo vengo de una generación donde a veces se educaba con el miedo, en lugar de tener el amor principalmente en los hijos, donde se educaba a veces con la chancla. Me tocó. ¿Verdad? Entonces yo creo que es el tiempo del cambio en que tenemos que ser testimonio del amor de Dios. Claro, con límites siempre a los niños, pero hay un ejemplo yo creo que muy bonito del ser iglesia, del ser laico. Yo veía a mi mamá cuando formaba a sus nietos, teníamos una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, o a veces un crucifijo, y le decía como nos decía a nosotros: mire, él es Papa Dios, estira la mano y pídele pan. Entonces, pues con esa enseñanza va creciendo uno, y es algo que deja fruto, porque aunque aparentemente de niño de 2, 3, 4, 5 años, pues no pasa a mayores, pero la realidad es que uno aprende a ver las imágenes representativas de nuestro Señor como ese Padre del cielo, y eso es lo que al final forma los cimientos de la iglesia universal, la familia, la iglesia particular. Y basada sobre todo, como usted menciona, me imagino yo, y como lo menciona el mismo magisterio dentro de lo que es también el Papa Francisco, pues esta misericordia, ¿no? Creo que por ahí he escuchado donde ha dicho el Papa Francisco que la misericordia pues es esa viga, es ese sostén donde se tiene que sostener lo que es la vida de la iglesia, ¿sí? Y yo creo que nos falta, nos sigue faltando, y por eso el Papa yo creo que nos ha dado estos documentos también acerca de lo que es también la misma fraternidad. Sí, bueno, yo en mi profesión me desempeñé pues más de 40 años como abogado, posteriormente ya desde hace 8 años como consejero matrimonial, y yo veo por ejemplo muchas de las parejas que vienen y que de alguna manera les ayuda a resolver sus conflictos, es que recuerdan las enseñanzas de sus papás: hijo, sé siempre honesto, sé siempre trabajador, sé responsable, si prometes algo cúmplelo, no mientas, respeta a tus hermanos, respeta a las personas,
alguna manera que te comprometiste en un trato, pues debes de cumplirlo para que crean la gente en ti, para que seas feliz. Y muchos de esos consejos pues son parte del Evangelio. Claro. Es hablar de Dios sin mencionar a Dios, pero que los padres de familia van haciendo con el paso del tiempo y el paso de los años. Y eso es hermoso, porque yo siempre me gusta mucho recordar, y a mis alumnos en la universidad les recuerdo una frase que tiene un sentido antropológico muy profundo, de San José María Escrivá de Balaguer: haz lo que debes y está en lo que haces. De esas palabritas resultan enseñanzas tan grandes. Haz lo que debes, un deber, va dirigida hacia el hombre. Está en lo que haces. ¿Qué quiere decir? Que consciente, en mente y en espíritu hay que estar donde estamos. Y hay otra frase que la vinculo a esta: da fruto donde ha sido sembrado. Oh, son excelentes esas palabras. De hecho, yo quisiera compartir aquí con la misma audiencia unas palabras que cuando yo empecé lo que es mi evangelización, mi proceso, que bueno, todavía no lo termina uno, porque bueno, este es un proceso muy largo, no dejamos de aprender, de formarnos y todo, pero quisiera compartir unas palabras que en una ocasión yo escuché de usted en una reflexión que nos compartía en un retiro de servidores de la palabra. Y de ahí yo empecé a trabajar es una estrofita, son unas palabritas que me quedaron bien en la memoria, donde usted nos hablaba y nos decía, no sé si es un cincelazo de dónde sacó ese pensamiento, pero usted decía esto: obrar bien me hace sentirme bien. Claro. ¿Sí? Yo dije, oye, ese es cierto. Dije, obrar bien me hace sentirme bien. Y fíjense que es algo que uno ha ido trabajando, ha ido cultivando. Bueno, yo que me toca hacer un trabajo con muchísima gente en mi trabajo que tengo, digo, esto me tiene que ayudar a mí muchísimo. Y cuando uno empieza a aplicarlo y empiezas a hacer esos pequeños ejercicios de estas virtudes, de caridad, de servicio, de amor, créeme realmente que se dan y se logran. ¿Sí? Para mí ha sido la verdad, una bendición poder conocerlos también a ustedes. Ya tenemos un tiempo, nos conocemos, ustedes tienen un poquito más que yo, pero bueno, aquí estamos en este camino y seguimos echándole ganas también a lo que es este trabajo que la Iglesia encomienda también a los laicos. Vamos a un corte y ya regresamos con ustedes. Ya estamos aquí en su canal de Laico a Laico. Pues ya estamos aquí de regreso nuevamente con ustedes, aquí en su canal de Laico a Laico, en este programa de los fieles laicos, discípulos misioneros. Bueno, estábamos reflexionando acerca de lo importante que es vivir lo que es la vocación de nosotros también como laicos, pero al mismo tiempo pues también hablábamos de unos ejercicios de caridad que son importantes también dentro de lo que es la vida de todo cristiano. Ya mencionábamos en el anterior bloque. Y bueno, pues también antes de que se nos pase, también recordarles a ustedes que estamos transmitiendo por lo que es la página de Laico a Laico y por Espacio TV, para que ustedes por ahí nos puedan ver por lo que son estas plataformas, estas redes sociales, puedan darle like y puedan compartir. Seguimos con esta reflexión. Bien, recordemos que los laicos somos llamados por Jesús, ¿sí? Para trabajar en la viña, construyendo el reino de Dios. Somos los que
podemos estar, los que estamos en el mundo, para trabajar de persona a persona o de laico a laico, para precisamente construir ese reino de Dios, ¿sí? Que cuesta trabajo, efectivamente, ¿sí? Nos cuesta mucho trabajo, pero no hay que desfallecer, hay que seguir adelante. Precisamente aquí nos comentan que no es lícito permanecer ocioso, hay que trabajar por el reino de los cielos, que se gana como luchando por él todos los días, de una manera o de otra, pero obrar bien, para que en ese bien nosotras mismos todos los laicos nos sintamos bien. En este apartado del Evangelio que menciona la señora Carmen, donde es tomado lo que es esta exhortación, habla acerca donde cada uno de nosotros somos llamados a lo que es esta viña. Y esta viña San Juan Pablo II la define como lo que es la iglesia, licenciado Gustavo. Sí, hay veces que mucha gente piensa no, yo no soy llamado a trabajar en la iglesia, tú porque tienes tiempo, tú porque te sobra tiempo y esto, pero no, yo no creo que el Señor me llame a mí a estar ahí de mitotero como tú. Lo que pasa es que todos estamos llamados a la santidad, ¿verdad? Desde que nos bautizamos, somos apartados, llamados para ser santos. Consagrados, apartados, designados. Licenciado Gustavo. Y ahorita recordando aquella frase que sí en algún tiempo me gustó mucho, porque es un contenido aparentemente muy sencillo, y lo es, pero que tiene una trascendencia filosófica. Yo creo que habría que preguntarle a nuestro asesor Jorge. Lo que proviene del bien tiene un buen fruto, y lo que proviene del mal pues produce mal. Por ahí dice más o menos el principio filosófico, ¿verdad? Entonces, pues por eso el obrar bien nos da frutos de bondad en el corazón. Pero también es una decisión por parte de la persona, porque aunque te hayas educado, por ejemplo, el gran ejemplo de que los padres, los dos son alcohólicos, pero el hijo decide no tomar, ¿sí? Cierto. Sí, así es. Pues Dios que saca bienes de los males, ¿verdad? y yo creo que la persona también que sabe analizar también, ¿no? Yo creo que también porque claro. Nuestras decisiones van a marcar también pues nuestro destino, lo que queremos. Como usted menciona, ¿verdad? Hay a lo mejor en una familia donde sus padres son alcohólicos, pero no, el hijo decide no tomar, ¿sí? Entonces, muy diferente ahí, ¿no? Porque precisamente el sufrimiento que ese hijo vive es el que le hace tomar esa gran decisión, ¿sí? De ver, y ese sufrimiento precisamente el que le hace voltear los ojos a Dios y tomar las grandes decisiones de su vida. Claro que sí. ¿Quiénes son esos laicos los que tienen que ir a esta viña, licenciado Gustavo, y que parece ser que a algunos nos ha caído el 20, parece ser que a otros como que nos hemos quedado todavía planteando como que si seré yo o no seré yo? Claro. Bueno, pues laicos somos todos los bautizados. Laicos fueron los sacerdotes antes de serlo. Antes de serlo. Las religiosas, los hermanos legos. Cualquiera que se haya dedicado al servicio consagrado de Dios antes fue laico. Es el origen de toda la iglesia, la laicidad. Aunque gramaticalmente por ahí dice laico es el que no tiene religión, pero bueno, la gramática es algo, es un lenguaje distinto que no se adapta a lo que la iglesia dice, porque laico precisamente antes se utilizaba una definición negativa. Laico es el que no es consagrado, o sea, se definía a partir del ministro ordenado. Yo ya he cambiado para bien de todos. Laico es el bautizado, y hay que estar consciente de los compromisos del bautismo. Yo quiero pensar en un reflejo sociológico, hablando de la iglesia, de la viña. Y pues a lo mejor yo quisiera preguntarle también a nuestro asesor de filosofía, a Jorge, ¿cuándo termina una misa? Bueno, está trabajando Jorge, no lo podemos hacer hablar, pero
Pero ¿cuándo termina una misa? Yo creo que una misa no termina. Yo creo que sabemos que ahí dice la despedida que recibimos nosotros al final, vayamos a vivir lo que aquí hemos recibido. Entonces la misa no termina. Bueno, para mí, ese es mi punto de vista. Cuando Sí, comienza que la de hecho, otra misa. de hecho, misa viene de misión, Así de la es. misión que recibimos dentro de lo que es la celebración eucarística. Pero sí Sí. termina cuando comienza la otra misa, porque Sí. te dan otra Sí, misión. pero ya nos llevamos lo que es esa misión, Claro, ¿no? Ese encargo, claro. ¿verdad? O sea, lo llevas, pues, lógico, por toda la semana, pero ya el siguiente domingo, pues vuelves a misa y tienes otra nueva misión. Y hay otra misión. Ajá, Ya. tienes nueva misión. O sea que entonces estamos hablando ya de un reto muy grande para todos aquellos que frecuentamos y más los que frecuentan la celebración eucarística todos los días. Todos los días. Sí. Así Ya no es. nada más dominical, sino Diario. diario. Sí, entonces o sea, yo creo que aquí podemos ver el esfuerzo que tiene que hacer el laico a pesar de no llegar a ser una persona ordenada con un ministerio, pero sí con una responsabilidad en su vocación, en su familia, y que se esfuerza porque pues hay que equilibrar el tiempo, la principal vocación por la misma familia, y después de la familia tienes un trabajo, y después del trabajo tienes un apostolado. Cierto. Yo creo que esa es la parte que a lo mejor de repente los laicos no comprendemos o no alcanzamos a dimensionar. La iglesia nos reúne en torno a un objetivo, la comunión. O sea, esa es la misión de la iglesia. Pero al lograr la comunión, reiniciamos o reseteamos para cumplir una misión. O sea, estaríamos hablando de misión, comunión, misión. Y en ese orden es como un pequeño círculo que tenemos que ir siguiendo todos los bautizados. ¿Por qué? Porque si yo voy, por ejemplo, a misa, que es una de las partes que me une a Cristo Iglesia, pues entonces estoy cumpliendo con una, pero si oro o rezo, cumplo otra. Si me acerco a los sacramentos, cumplo otra. Si realizo buenas obras, cumplo otra. Me decía uno de mis hijos, él vive en Querétaro, y decía que delante de ella iba por una de las vías muy comprometidas de tráfico ahí en Querétaro, y delante de él iba una señora en su motocicleta con su hija. Las dos llevaban su casco, pero de repente dice, hizo un viraje, tal vez frenó muy intempestivamente, y la motocicleta se levantó, ¿verdad?, en su llanta delantera, y las dos pobrecitas salieron volando de la motocicleta, cayeron al asfalto. Lo bueno es que traían casco, quedaron en shock. Dice mi hijo, yo y un automovilista de atrás nos detuvimos. Mi hijo también es un laico comprometido, pues fervoroso en su fe. Le digo, hijo, pero ¿qué no te dio miedo de detenerte en esa vía con tanto tráfico? Pues era la Bernardo Quintana. Oh, sí. Está pero terrible de tráfico. Dice, pues sí, dice, pero pusimos nuestras intermitentes. Me bajé yo, se bajó el automovilista de atrás. Uno se fue dice, mi esposo y yo nos fuimos a ver a la niña, el otro se fue a ver a la otra. Dice, gracias a Dios, las atendimos, las calmamos. Eso es ser iglesia. Eso es servir a los demás. No solo es el rezar, que es parte de lo mismo, no solo son los sacramentos, sino que todo te tiene que llevar a las buenas obras. Por eso mi frase, ¿verdad?, obrar bien te hace sentir bien. Nos hace sentir bien. Sí, y que son 5 momentos también que nos presenta también el mismo magisterio de la iglesia por medio de lo que es el documento de Aparecida, el encuentro que debemos de tener con el Señor, el encuentro que tiene que llevarnos a nosotros a lo que es una conversión, pero al mismo tiempo también a lo que es un discipulado, una misión y una iglesia de comunión. ¿Sí? Porque hay veces que a lo mejor queremos hacer misión, pero no hemos tenido el encuentro o no hemos tenido también lo que es esa conversión. Entonces el encuentro y la conversión nos lleva
a actuar también, a atender las necesidades también de muchísima gente. Yo encontré este tipo de comentarios, licenciado Gustavo, mucha gente cuando en ocasiones, oye Arturo, pero ya, dice, suelten ya la Biblia un ratito, dice, ya hace falta más acá en lo social. Y seguramente que ven algo que nos falta también a nosotros como laicos. Bien, pues yo creo que es bien importante que nosotros tomemos en cuenta todos estos puntos, todos estos elementos también que nos va marcando lo que es pues el mismo magisterio de la Iglesia, y que en ocasiones pues parece ser que muchas veces pasan desapercibidos, o pensamos que nada más la misma formación, la misma preparación que tenemos dentro de la Iglesia pues es aquí nada más algo interno, cuando descuidamos realmente lo que son los mismos ambientes sociales. Bien, pero vamos a un corte y ya regresamos con usted. Ya estamos aquí en su canal de Laico a Laico. Pues ya estamos aquí nuevamente con ustedes en su programa de Laico a Laico. Bien, y bueno, estamos reflexionando acerca de lo que es esta exhortación sinodal del Papa San Juan Pablo II. Y bueno, estábamos viendo acerca de lo importante también que es trabajar también con lo que es pues estas necesidades que muchas veces también pues reclaman el compromiso y la exigencia también de los laicos. Ya mencionábamos también algunas ideas, algunos comentarios. Y es importante también que nosotros pues asumamos lo que es nuestro compromiso, nuestra responsabilidad que tenemos también como laicos. ¿Cómo nos define el Concilio Vaticano II a estos laicos? El Concilio Vaticano II a los laicos los define como seculares, ¿verdad? ¿Qué es el secularismo? Bueno, pues somos todas las personas que estamos en el mundo, ¿sí? Y pues somos los laicos, los que trabajamos por la viña del Señor, los que estamos llamados también a trabajar en el reino de los cielos, ¿sí? Desde el bautismo somos llamados, apartados a ser santos, ¿sí? Pues precisamente secular viene de la palabra siglo. Siglo es los que vivimos en el siglo, en el mundo, pero que no somos del mundo. Y no es que queramos así como ser de presunción, o mira, yo soy católico, practico mi religión, yo soy más que tú, no, al contrario, sentirse uno menos. Por ahí leía una pequeña frase ahorita, no recuerdo de quién, decía, el ser católico a mi modo es la forma más fácil de dejar de ser católico. A mi manera, ¿verdad? Entonces, pues no, hay que ser como un hijo obedece al Padre, vivir siempre unidos en Cristo, porque dice precisamente la misma exhortación, citando la palabra de Dios, dice Jesús, yo soy la vid y ustedes los sarmientos, o sea, la fruta, las uvas. Entonces, si no vivimos unidos a Cristo Jesús, pues no tenemos vida. Y por otra parte, el catecismo nos dice, nuestra religión es un nombre. ¿Quién es ese nombre? Pues Jesús.
Importantísimo, ¿verdad? Sí. Y yo creo que tenemos que aprender también aquí nosotros algo acerca de lo que es este trabajo, del cual también pues también nos sentimos también involucrados nosotros en esta misión, en esta línea, como lo mencionábamos, pues en esta iglesia, pero no únicamente internamente, sino también pues en lo social, donde ya mencionábamos hace rato, donde muchas veces pues quedamos también a deber con nuestra sociedad, con toda esta gente que sin duda también pues reclama y exige el compromiso con nosotros. Bien, vamos a un corte, ya regresamos aquí con ustedes, ya estamos en su canal de Laico a Laico. Pues ya estamos aquí de regreso en su canal de Laico a Laico. Bien, y bueno, estamos en esta interesante reflexión que estamos tomando de San Juan Pablo II en cuestión de lo que es pues la vocación también de los laicos dentro de lo que es también, ya no hablemos a lo interno, licenciado Gustavo, sino hablemos en el aspecto social allá afuera, allá en las periferias, en las cuales menciona también lo que es el Papa Francisco. Yo quisiera ahorita, mi esposa va a comentar para redondear el concepto de laico, pero yo quisiera hablar algo en lo social. Y yo sé que a ella no le gusta hacerlo, pero yo sí lo voy a hacer. Adelante, adelante. Mi esposa estuvo casi durante 5 años como ama de llaves, encargada al servicio de los ancianitos. Un ministerio, Misión donde Caridad. colaboró toda la comunidad de servidores de la palabra, pero finalmente ella era la responsable de la persona de los ancianitos, de su asistencia médica, de enfermería, de la comida, de llevar todo el manejo como una mamá, ¿verdad? Y yo creo que eso es fruto precisamente de ser iglesia, ¿verdad? Porque no percibía sueldo, Arturo. Y de asumir su compromiso como laico. Y ahí aplica la frase de San José María: haz lo que debes. Ella hacía lo que debía hacer como laica o como laico, y estaba en lo que haces, porque ella tenía un horario de trabajo. Ella entraba a las 8 de la mañana y salía a las 12 del día, y como te repito, pues sin ninguna remuneración más que el servicio como un deber cumplido hacia los más necesitados, que eran los ancianitos, ¿verdad? No, y que de eso yo soy consciente. A mí me tocó también percibirlo cuando estaban allí en Misión Caridad los ancianitos, y que bueno, sabemos que es un trabajo bien desgastante, 15, 20 ancianitos ahí, tener que atenderlos, ver que les hacía falta, que ya se enfermó uno, que a ver, ahora hay que hacerle su menú a uno, ahora hay que llevarlo al hospital, hay que ya se enfermó, que hay que ver cuál es su dieta, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo creo que no cualquiera hace un trabajo de estos como el que hizo la señora Carmen, y que bueno, hay veces que pensamos y decimos, es que no, ella sí tiene tiempo. No, lo que pasa es que todos hacemos este esfuerzo, pues bueno, para también hacer preocuparnos pues por las necesidades también de cada uno de nuestros hermanos. Bien, muchas gracias. Ahora, como nos dijera San Agustín, alegrémonos y demos gracias, porque por el bautismo hemos sido hechos, no solamente cristianos, sino hemos sido hechos Cristo mismo. Hemos sido hechos Cristo mismo. Yo creo que todos formamos y conformamos lo que es este cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, en el cual, bueno, sabemos que cuando hay una falla dentro de lo que es nuestra Santa Madre Iglesia, casi siempre a quien volteamos a ver casi siempre pues el Papa, o vamos a ver al obispo, o vamos a ver, no sé, al religioso o la religiosa, ¿sí? Pero pocas veces se ve al laico, licenciado Gustavo. Sí. Pocas veces lo vemos, Sí, que diga alguien, realidad. tú o esto, no, el padre, la religiosa, el mismo Papa.
Cierto, y es precisamente yo creo que la esencia de este tema y de este programa, que todos nos sintamos iglesia, porque todos los que nos sentamos a escuchar la misa, a participar en la misa, pues estamos compartiendo el sacerdocio de Cristo, que es precisamente parte de la derivación del bautismo. Compartir el sacerdocio de Cristo de manera real, un sacerdocio real, un sacerdocio que nos permita, pues, por decirlo así de manera figurada, celebrar con el sacerdote presidente de la misa, pero también pues ejercer esta figura real de reyes, porque Cristo es ungido, y no porque seamos dignos o seamos más que los demás, al contrario, porque nos reconocemos menos que los demás, ¿verdad? Entonces es un deber grande el saber nuestro lugar en la iglesia para cumplir debidamente. Y que bueno, estos ejercicios los cuales usted menciona también, pues son regalos también que obtenemos por medio de lo que es nuestro bautismo, ¿verdad? Ser un profeta, ya lo menciona usted, ser un sacerdote, ser también lo que es un rey. Pues lo sabemos bien nosotros, que ser un profeta, bueno, pues es una persona que tiene que anunciar el evangelio, y lo dirá también San Pablo, a tiempo y a destiempo, ¿sí? Tenemos que ser sacerdotes, bueno, sabemos, usted lo mencionó hace rato, ¿sí? Del sacerdocio comunitario, que es el que ejercemos cada uno de nosotros como bautizados. De ahí brota lo que es el sacerdocio ministerial. Qué hermoso es esto, ¿sí? El ministerial, ¿sí? Sí. Ser reyes, ¿sí? Y lo menciona y lo dice, ¿verdad? No poniéndonos todo a nuestro servicio, sino al servicio de ¿quién? De los más necesitados. Yo creo que ahí se deriva, y ahí están los ejercicios que tenemos que hacer nosotros por medio de lo que son estas funciones que tenemos de lo que es nuestro sacramento del bautismo. Bien, vamos a un corte y ya regresamos con usted. Ya estamos aquí en su canal de Laico a Laico. Ya regresamos con ustedes nuevamente aquí en su programa de los fieles laicos, discípulos misioneros. Bien, y pues ya veníamos reflexionando acerca de lo que es esta realidad que estamos viviendo también hoy dentro de nuestra iglesia. Pocas veces, ya lo mencionábamos, ejercemos lo que es esta función que hemos encontrado también nosotros dentro de lo que es nuestro bautismo, de poder profetizar. La iglesia tiene una misión, licenciado Gustavo, de anunciar lo que es el evangelio, ¿sí? Y bueno, pues nadie puede sustituir lo que es este trabajo evangelizador que se le ha confiado a la iglesia. ¿Quién tiene más peso en lo que es este trabajo misionero? Así con breves palabras te diré, tuve un encuentro con la palabra de Dios por allá del año de 1999. Mi esposa y yo nos evangelizamos juntos. Por alguna razón yo terminé primero mi formación básica y pues de esa manera ambos al tiempo pues hicimos una promesa de servir en la evangelización. Pero es tan bello y tan hermoso porque cuando recibí de servidores de la palabra la formación, pues cuando llegamos al curso y me preguntaron, oye, ¿estás interesado en divulgar la palabra de Dios, en difundirla, en pocas palabras en evangelizar?
Yo ni taro de perezoso les dije, claro que quiero, porque he descubierto el tesoro, que es la misión de Cristo. Y mi corazón se alegró mucho, de verdad. Yo en aquel entonces tenía 42 años, hoy tengo 66. Que yo sé que se me notan como 70, pero... No, para nada. Pero a los 42 mi corazón se llenó de alegría. Y a partir de ahí ha sido una transformación. No que me haya convertido de repente de pecador en santo, no, al contrario, porque es un trabajo para toda la vida. Y a colación de eso, la evangelización se ve apoyada con la vida sacramental. Yo como bautizado pues procuro ir a la confesión lo más frecuentemente que puedo, precisamente porque se da uno cuenta que falla aunque uno no quiera. ¿Tú qué opinas de eso? Pues lo que pasa es que a raíz de pues esa medida que fuimos evangelizados, pues empezó un cambio en nosotros. ¿Cuál fue el primer cambio? Bueno, para mí en lo personal, y lo he considerado siempre, que la palabra de Dios, cuando la recibimos por primera vez, nos cuestiona, nos hace ver todos nuestros errores, nuestras miserias, dónde está uno mal, aunque nos duela, porque vaya que nos duele, ¿verdad? Reconocer que estamos mal, es lo primero que entra en nosotros de esa palabra de Dios, ¿sí? Como dijera, llega y hace revolución dentro de uno, ¿sí? Porque nos voltean al derecho y al revés y nos hace ver dónde estamos mal, dónde nos cae la pedrada, y aún se sigue dando esa conversión con la palabra de Dios, porque no digo que a lo mejor diario o a lo mejor 8 días, que debiese ser diario, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos sigue cayendo la piedra, ¿sí? Porque la conversión no se termina ahorita, se termina hasta que uno se muere, ¿sí? Bien dicho. Entonces, la palabra de Dios nos sigue cuestionando cada vez más, cada vez más. Y si precisamente estamos con la atención escuchando el Evangelio en la misa, pues encontramos cada vez cosas que no habíamos entendido antes, ¿sí? Porque cada sacerdote pues nos da una homilía diferente, entonces la piedra vuelve a caer, ¿sí? Y precisamente el de este domingo, que fue del Buen Pastor, nunca había escuchado yo la homilía que se centraba en la puerta, ¿sí? En la puerta del redil de las ovejas. Y me cuestionó mucho porque dije, eso es cierto, porque la puerta verdadera pues es Cristo, ¿sí? Y yo la homilía en sí así no la había escuchado, sí, siempre la había visto enfocada al Buen Pastor, ¿sí? Y hasta este domingo la encontré centrada precisamente en el redil. Me presté mucha atención porque me cuestionó, ¿sí? ¿Qué dijo usted? ¿Quién está en el redil? Y dice, pero lo principal es la puerta. Cristo. ¿Por qué? Porque precisamente es la de entrada y salida, ¿sí? Entonces dice, pero es una puerta estrecha porque solo sale y entra una sola oveja, ¿sí? Claro, sí. Bueno, la palabra de Dios yo creo que siempre nos cuestiona, como usted lo menciona, siempre nos interpela y nos incomoda en ocasiones, muchas veces también. Pero yo creo que esto es importante, ¿por qué? Porque un evangelizador depende bastante de lo que es la escucha de la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra siempre cuando la estamos escuchando constantemente, a lo mejor no puedes asistir a misa todos los días, pero escuchas tu evangelio y llevas una sintonía, el mismo evangelio que te va iluminando, a lo mejor no sé, yo lo veo en mi trabajo, ¿verdad? A lo mejor trabajando, yo me habla una señora, a lo mejor yo ya iba 2, 3 calles, pongo este ejemplo porque me sucede muy cotidianamente, ya iba 3 calles más adelante y hasta por allá me habla una señora, señor, regrésese por mi basura, uno con sus prisas y todo, ay señor, dije, bueno, vámonos de reversa para atrás, vamos a hacer ese servicio, porque, bueno, y escuchas el evangelio, ¿verdad? Que te habla acerca de lo que es la paciencia, del servicio, y dices, no, lo acabas de escuchar, bueno, aplícalo en tu vida,
¿sí? Y yo creo que esto es bien importante, por eso mencionamos que para todo fiel laico siempre es importante que nosotros aprendamos a escuchar lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Yo creo que es bien importante porque lo hemos mencionado, lo hemos dicho, la palabra nos ilumina, la palabra nos cambia, y la palabra pues nos lleva por caminos nuevos, por caminos diferentes, ¿sí? Este trabajo evangelizador que tiene que llevar la iglesia, en el cual pues también cada uno de nosotros nos sentimos responsables, hay una misión. Hay una misión, y esa misión lo ha dicho y lo ha determinado muy bien Pablo VI, San Juan Pablo II. La misión de la iglesia es hacer llegar el evangelio, ¿sí? Y ustedes lo han hecho de una manera muy sencilla, con ejemplos bien concretos, ya lo mencionábamos, con el servicio, con el amor y sobre todo a los más vulnerables, ¿sí? Pero hay una misión también para todos y cada uno de nosotros como laicos, que muchas veces pues yo vuelvo con esto, o sea, como que parece ser que muchas veces como que no queremos entrar, ¿sí? O no nos identificamos como cristianos, como laicos dentro de la iglesia. Sí, ciertamente, Arturo, yo creo que alguna ocasión uno de mis alumnos, les platiqué que cumplíamos 38 años de casados, ¿verdad? 39. Ella lleva la cuenta mejor que yo. Y me dice, ¿cómo ha sido ese proceso de 39 años? Le digo, luchando siempre contra el egoísmo. Ahí está. ¿Y quién nos ayuda a vencer el egoísmo? El amor de Dios. Porque si por uno fuera, uno sería siendo egoísta hasta la muerte. Dice por ahí una frase de contexto teológico, dice, la soberbia se muere 10 minutos después del cuerpo. ¿Verdad? O sea que se niega a morir la soberbia, y con ella se niega a morir el egoísmo. Claro, uno tiene que combatirlo desde ahora. Yo creo que es uno de los grandes frutos de vivir el laicismo comprometido con la palabra de Dios, con la evangelización, ¿verdad? De saber si uno es necesitado, porque si uno no vive como necesitado, como mendigo de Dios, pues uno piensa que uno tiene todo, ¿verdad? Y que uno puede vencer con las propias fuerzas, y no, la verdad que no. Bueno, ya para ir finalizando lo que es esta reflexión que nos han hecho favor de compartir aquí al canal de Laico a Laico, denos un mensaje cada uno de ustedes acerca de lo que ha sido, ya lo mencionó usted, estos 39 años, ¿sí? Pero también, ¿qué les ha ayudado a ustedes? ¿Sí? ¿Qué les ha ayudado a ustedes mantenerse? Porque no es fácil. Hay mucha gente que empieza y que dice, yo tengo mucho entusiasmo. Yo me acuerdo cuando yo empecé lo que fue este proceso, y bueno, yo empecé con la comunidad que es mi comunidad. Bueno, ahorita ya no estoy insertado ahí así de lleno, pero era difundir revista, era ir al visiteo, era ir a dar cursos bíblicos, ir a ver a los ancianitos, ir a ver a esto, ¿y quién quería? Arturo. No, yo quería ir, porque a mí me daba. Yo dije, ay, caray, pasaron los años, pasó el tiempo, y dije, ay, caray, ya no tengo el mismo entusiasmo que antes. ¿Cómo le ha hecho la señora Carmen para perseverar en este trabajo? Y bueno, sabemos que les ha tocado también pasar por situaciones muy difíciles, muy dolorosas también en su vida. Pues mira, en un principio todos estamos entusiasmados por la palabra de Dios. Al igual que tú, yo andaba como el ajonjolí de todos los moles en la parroquia de la Virgen de los Pobres, en el rosario, en el coro, con curso bíblico, andaba en todos lados, ¿sí? Y luego estaba en el coro acá también, y así sucesivamente. Pero posteriormente, pues te das cuenta que el tiempo no te alcanza y que ya no tienes tiempo mucho para tu casa, para tu hogar. Y pues ahí sí empezaban ciertos problemas, porque se decía Gustavo, es que casi no estás aquí, y así, ¿no? Yo decía, y en ese tiempo yo decía, bueno, pero estoy sirviendo a Cristo. Pero precisamente te cae después al 20 que tu primer apostolado pues es tu familia, ¿sí? Claro, tu vocación. Entonces ya le fuimos dando margen, pero no dejamos de servir, porque ese es la fuente, el alimento, y posteriormente ya
después de la pandemia y de la cirugía que tuve, sí le decía a Gustavo, ya extraño a mis niños, porque ahora ya tiene, ¿cuántos años? 5, como 7 años que doy catecismo aquí en el Perpetuo Socorro, aparte. Entonces, el último lo terminé igual por línea, ¿sí? Porque Mire. nos tomó la pandemia y ya estábamos por terminar. Y, o sea, yo no sabía usar la computadora. Le digo, Gustavo, y me dice, yo te enseño, pero tú diles a ver si quieren. Y ya, ya empezaba yo a estar enferma de mi pierna y dije, bueno, me va a ayudar. Total que ya me enseñó toda la cosa y les comenté a las mamás y todo y me dijeron, sí, 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 que fue un grupo muy disciplinado, por línea, todo. Ya la última clase se dio presencial y ya la celebración de la misa, todo muy ordenadito, muy bonito. Entonces pues ya se vino la pandemia, sus cirugías, y luego la mía, y ya a los cuantos meses, como 3 meses de mi cirugía, le gustó, ya extraño dar mi catecismo, ya extraño servir, hacer algo, porque pues estaba de ministra también ayudando al padre los jueves. La comunión. Sí. Y pues sí, ahí sí, aunque hubiera querido, pues no puedo, todavía no puedo, porque no puedo caminar muy bien. Entonces, dije, bueno, cuando menos, pues con los niños sí puedo seguir. Y ahorita pues es lo que continúo sirviendo. Eso pues es en gran parte, en la mayoría pues, que nos ayuda a tener presente la palabra de Dios, ¿sí? Y que nos ayuda a mantenernos en unión, que te digo, los problemas no faltan, pero eso nos hace recapitular y pensar en si yo tuve la culpa, en que me equivoqué, y aunque hay momentos en que nos gana el egoísmo y la soberbia, pues sobre todo a mí, ¿verdad? A veces ya no me enojo, sino que me quedo pensando, bueno, pues si tiene razón o no la tiene, y el punto principal pues es disculparse, perdonarse, ¿sí? Pedir perdón, me equivoqué, tienes razón, sí, aunque había momentos anteriormente en que me costaba trabajo y decía, bueno, ¿por qué me cuesta trabajo reconocer que tiene razón, verdad? Si la tiene, y si no la tiene, pues hacerle ver que no la tiene, ¿sí? Porque eso es luchar contra mí misma, ¿sí? El egoísmo, mi egoísmo, mi soberbia, ¿sí? Aunque de momento me cae mal la piedra que me aviente, ¿sí? Cuando tiene la razón. Como todo. Sí, como todo, me llega el egoísmo, me hiere el amor propio, como dicen, ¿sí? Entonces, pues ese es en gran parte lo que nos ha ido ayudando, porque precisamente el hecho de no dejar la palabra de Dios, pues como te dije al principio, es lo primero que nos hace ver nuestros errores. En la familia, en la vocación de la familia, hay un equilibrio que tenemos que hacer ya cuando nosotros realizamos lo que es un apostolado, decíamos al inicio, y cuando hay también un trabajo que realizar. Usted también en su profesión, en su carrera, que ha tenido también como abogado también, cómo ha tenido que equilibrar lo que es el mismo trabajo, y que no es un trabajo sencillo, no es un trabajo sencillo, su profesión, su carrera, la misma familia y el mismo apostolado. Y le menciono esto ¿por qué? Porque en una ocasión a mí me dijo un sacerdote, a ver, ven para acá, chiquito, tu vocación principal es la familia. Y si la evangelización te está llevando a descuidar tu familia, deja la evangelización, porque primero es tu vocación. Ay, yo me quedé así, no hombre, yo andaba con entusiasmo de aquí para allá, y dije, no, y aprendí eso, ¿sí? Y ahora veo que muchísimas familias, como usted lo menciona, a veces que ya no nos da tiempo, pero cuando organizas, equilibras los momentos, el tiempo, todo se da. Y vienen esas palabras del evangelio, ¿no? Que dice, preocúpate, ¿cómo va? Preocúpate por las cosas de Dios y vendrá lo demás por añadidura, si no me equivoco por ahí. Sí, yo creo que también es parte de ese proceso de conversión.
el darle a cada uno, porque pues entusiasmo es una palabra muy interesante que significa en ti mismo, pero el entusiasmo a veces no es precisamente seguir con obediencia a la palabra de Dios, sino es seguir a la emoción más que a la razón y la fe. Entonces, pues yo he tenido la oportunidad, de, gracias a Dios, de en mi profesión con mis clientes decirle, pues ha intentado confesarse, busque el perdón, perdone, ¿verdad? Y gracias a Dios ha dado muchos frutos con aquellos que eran mis clientes en aquel entonces. ¿Quién hace? Parte de ser cristianos, Es parte, ¿no?, de la vida del laico, ¿no? de vivir realmente perdonar, de amar, de Ajá. insertarlo a la iglesia, hacerlo parte también, ¿no? Así es. Y yo creo que al final todos considerarnos débiles. Bien, pues bueno, pues fue un gusto, fue un placer estar aquí en esta reflexión que compartimos para todos ustedes acerca de lo que es esta vocación de los laicos dentro de lo que es nuestra iglesia, pero también dentro de lo que es este ambiente social. Bien, y bueno, pues estamos agradecidos con ustedes por estar aquí en su canal de Laico a Laico, y bueno, esperemos que no sea la última vez, ojalá que estén más seguido también aquí con nosotros en esta invitación que les haremos para que esté nuevamente con nosotros. Gracias a ustedes, gracias Arturo, gracias Jorge, que está por allá atrás de cámara, por su invitación, muy amables, gracias. Sí, señora Carmen, gracias. Un mensaje por último para finalizar. Pues muchísimas gracias por habernos invitado, y yo les pido de favor que no desistan. Como dice, dense una tregua, pero no desistan. Perseveremos en esta misión. Bien, pues es así como cerramos lo que es este programa con ustedes. Agradecemos a Jorge, al director del canal de Laico a Laico, y a todos ustedes también que nos ven allá también en sus plataformas. Recuerden que nos ven por Espacio TV y por su canal de Laico a Laico. No se olviden de compartir y de darle like. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.